Bueno, vamos a cambiar la información, damos un giro a la página. Le queremos presentar esta nota con la finalidad de que usted reflexione. Una de las formas más comunes del maltrato animal es el abandono. Saray Mariscal nos tiene más detalles, vean. Blackie fue sacado de las calles por una mujer altruista. Cuando llegó a la Fundación Pro Defensa de los Derechos Animales, no podía caminar. Tenía dañada la columna vertebral, problemas nerviosos, entre otros. 2 médicos veterinarios de la fundación comenzaron a aplicarle tratamientos de terapia neural a través de un fármaco especializado y de acupuntura. Después de un tiempo de atención, Blackie ya está recuperado en un 85%. Los especialistas señalan que los problemas de Blackie se debieron al maltrato humano. Y en general, vaya, lógicamente estamos hablando de un problema de desnutrición, que también es importante. Lógicamente los vuelve sensibles a ciertas patologías y lógicamente también el maltrato de algunas personas que, pues vaya, es perro de la calle, podrían dejarlo en paz, pero lamentablemente algunos no toman esa conciencia. En la Ciudad de México, durante 2018, se registraron 1,548 quejas por maltrato animal. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y en el Código Penal. Pero el maltrato tiene mucho más tras de sí, o un trasfondo más grande. Pensemos, por ejemplo, en las ideas como son las supersticiones hacia algunos animales. Puede ser incluso alguien que, bien intencionado, empiece a hacinar una gran cantidad de animales y pierde el control de ellos. Se estima que existen alrededor de 28 millones de animales domésticos en México, de los cuales 20 millones viven en las calles y no tienen dueño. Con información de Saray Mariscal, 21 Noticias.